Muy bien, jóvenes, buenos días. En esta clase vamos a continuar con vectores y abordamos el subtítulo de descomposición vectorial. Descomposición vectorial. Muy bien. Vamos a plantear el siguiente caso. Voy a dibujar yo un eje de coordenadas. Con los ejes X y este como el origen de coordenadas. ¿Sí? Ahora vamos a dibujar un vector cuyo módulo se va a llamar el vector A, ¿no? Y el módulo de A, ya saben que el módulo es el tamaño del vector, es igual a 5 unidades, ¿ya? Recordarán también que este vector está en el primer cuadrante, ¿no? Donde ambos ejes son positivos, ¿ya? ¿En qué consiste la descomposición vectorial? Primero, desde el extremo del vector se trazan líneas punteadas paralelas a los ejes hasta cortar los ejes. Ahí está. Ahora, desde el origen de coordenadas hasta el punto de corte se encuentran los vectores componentes del vector A. Y a este le vamos a llamar AX porque es el vector componente en el eje X del vector A. Y a este otro le vamos a llamar AY. Ahí está, desde el origen de coordenadas hasta el punto de corte, ¿no? Muy bien. Ahora, primero, estos dos vectores son positivos, ¿sí? Los vectores AX y AY son positivos porque el vector se encuentra en el primer cuadrante. Está en el eje positivo de X y de Y, ¿no? Ahora voy a suponer yo que este vector tiene este ángulo igual a 53 grados y este otro igual a 37 grados. Estamos entonces trabajando con un triángulo notable, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿en qué consiste la descomposición? En lo que acabamos de hacer, ¿ya? Hemos descompuesto al vector A en sus componentes en los ejes X y en el eje Y, que sería este, ¿no? Además, gráficamente se pueden ver los vectores AX y los vectores AY y su signo, que son positivos, ¿ya? Ahora, ¿cómo se determina AX y cómo se determina AY? Eso es lo que vamos a ver a continuación. Para hallar AX entonces, para hallar el módulo del vector AX, módulo es el tamaño, ¿no? Basta con multiplicar el módulo del vector A por el coseno de 53 grados. Y para hallar el vector AY, basta con multiplicar el módulo del vector A por el seno
del mismo ángulo, de 53 grados. ¿Sí? Estas dos formulitas no debemos olvidar. Me sirven para determinar los módulos de los vectores componentes del vector A, de AX y de AY. Aplicamos entonces las ecuaciones, ¿sí? Determino AX. ¿Va a ser igual a qué? Al módulo del vector. El módulo del vector A es 5 unidades por el coseno de 53 grados. Agarro mi calculadora y AX sale 3 unidades, ¿no? Ahora determino a Y. Para hallar el vector o el módulo del vector a Y, basta con multiplicar el módulo del vector, que es 5, por el seno de 53 grados. A ver, ¿cuál ángulo se utiliza en la fórmula? Aquel que forma el vector con el eje X, ya sea X positivo o negativo. El valor de esta multiplicación es igual a 4 unidades. Ahí está. Ahora, ¿para qué me sirve descomponer? Para hallar las coordenadas del vector A. Diré yo entonces, el vector A tiene como coordenadas. Vámonos a nuestra gráfica. Aquí está. Este vector, el vector AX, ¿no? Tiene de módulo 3 y el vector AY tiene de módulo 4, ¿sí? Pero ambos son positivos porque están en el eje X positivo y eje Y positivo. Entonces digo yo, el vector A tiene como coordenadas más 3 en y más 4 en J. El vector unitario Y corresponde al eje X, el vector unitario J al eje Y. Ambos son positivos. Fíjense cómo he descompuesto el vector A para hallar sus coordenadas. Y una vez determinadas las coordenadas, lo que yo puedo hacer a continuación es sumar los vectores ya descompuestos, como hemos aprendido en una clase anterior, ¿no? Muy bien. Ahora vamos a plantear otro escenario. Voy a dibujar un eje de coordenadas, ¿ya? En el segundo cuadrante, el eje Y es positivo, pero el eje X es negativo y este es el origen de coordenadas, ¿no? Ahora justo ahí voy a dibujar el mismo vector A que estamos manejando. Ahí está. Este es el vector A, cuyo módulo ya conocemos, ¿no? Es de 5 unidades. Entonces, ¿qué debo hacer? Desde el origen del vector trazo líneas punteadas hasta cortar los ejes. Luego, desde el origen hasta el punto de corte se encuentra el vector AX sobre el eje X.
Y desde el origen hasta el punto de corte sobre el eje Y se encuentra el vector AY. ¿Qué podemos observar en esta otra condición? Me olvidaba, ¿no? El ángulo es importante. Este ángulo es de 53 grados. Ya, pero hay un detalle. Primero, el ángulo que se toma en cuenta es aquel que forma el vector A, con el eje X. Hace rato era con el eje X positivo, ahora es con el eje X negativo. Ese ángulo es el que debo considerar siempre en las formulitas que habíamos visto, ¿sí? Ahora me fijo lo siguiente, ¿no? El vector AX es negativo porque está en el eje X negativo y el vector AY es positivo. Determino entonces los vectores. Hallando AX. ¿A qué va a ser igual? Al módulo del vector, que es de 5 unidades, ¿no? ¿Cuál es ese vector? Cuidado con perdernos. El módulo del vector A es de 5 unidades, quiere decir, podrían ser metros, centímetros, milímetros, etc. El módulo del vector A, que es de 5, por el coseno. Vamos a respetar el color lila, que es para esta parte, ¿no? Por el coseno de 53. Y obviamente va a tener el mismo valor, ¿no? Va a ser 3 unidades. Para el vector AY, debo multiplicar el módulo, que es 5, por el seno de 53 grados y me va a salir el mismo valor, 4 unidades. Pero aquí está el detalle. Y las coordenadas del vector A. Entonces, ¿cuánto es? Ahora, las coordenadas del vector A es igual. En el eje X ahora es negativo, porque está en el eje X negativo justamente el vector X. Entonces yo digo menos 3 en Y, más 4 en J. Fíjense, ¿no? Entonces la descomposición vectorial consiste en eso, consiste en determinar las coordenadas del vector, que también se llaman las componentes del vector en el eje X y la componente en el eje Y. Muy bien, vamos a todavía graficar un segundo escenario, un tercer escenario sería en este caso, ¿ya? Cuando el vector se encuentra en el tercer cuadrante. Este es el eje X negativo, origen de coordenadas, y este también es el eje Y negativo. Ahora el vector en cuestión se encuentra ahí, es el mismo vector A, cuyo módulo es de 5 unidades, ¿no? Del origen del vector trazo líneas segmentadas hasta cortar los ejes. Luego, desde el origen de coordenadas hasta el punto de corte, se encuentra el vector AY, que ahora es negativo porque se encuentra en el eje Y negativo. El vector AX, que también es negativo, ¿no es cierto? El ángulo en cuestión se encuentra aquí. Ya habíamos dicho que es el ángulo que forma el vector con el eje X, ya sea positivo o negativo, y en este caso con el eje X negativo.
Solo así la fórmula es eficiente y fácil de usar. Perfecto. Gráficamente ya está descompuesto y me fijo que ambos vectores, componentes del vector A, son negativos, ¿no? Ahora, el vector AX no va a cambiar de valor, porque va a resultar de la multiplicación del módulo del vector, que es de 5, por el coseno de 53 grados, y eso es 3 unidades. El vector AY, lo propio, ¿no? Módulo del vector, que es de 5, por el seno de 53 grados, y eso es 4 unidades. Ahora, vamos a anotar las coordenadas del vector A. Ambos son negativos. En el eje X, entonces, menos 3 en Y. Y menos 4 en J. Fíjense. Descomponer los vectores entonces me sirve para esto. Ahora que lo tengo al vector escrito en coordenadas, tranquilamente podría yo sumar estos vectores, ¿no es cierto? Muy bien. Veamos ahora un ejemplito de suma de vectores por este método. Primero voy a dibujar mi eje de coordenadas. Y sobre este eje de coordenadas se encuentran los siguientes vectores. El vector A. Que para el ejemplo forma con el eje X 53 grados. Vamos a usar el mismo ejemplo, ¿no? Que ya lo conocemos y ya sabemos cómo serían sus componentes. Ahora, el vector B, que se encuentra sobre el eje Y. Y por último, el vector C, que se encuentra sobre el eje X negativo. Ahora me anoto los datos. El módulo del vector C es 3 unidades. El módulo del vector B también 3 unidades. Y el módulo del vector A 5 unidades. Y me dice sumar. Esta es la consigna, ¿no? Sumar los 3 vectores. Muy bien. Ahora, ¿qué hago yo? Primero encuentro las coordenadas de los vectores, ¿ya? El vector A forma un ángulo de 53 grados con el eje X, y ustedes ya saben cómo se determinan las coordenadas de A. ¿Cómo tendrían que ser las coordenadas del vector B? Aquí en la parte inferior vamos a anotar eso. Las coordenadas de B. El módulo del vector B, que es de 3 unidades, se convierte en una de las componentes. El vector B, jóvenes, solo existe en el eje negativo menos Y y no tiene componente en el eje X porque es totalmente vertical, solo existe en el eje Y negativo. Entonces, en el eje X su coordenada es 0. 0 en Y, menos, ¿cuánto era su módulo del vector? 3 unidades. Menos 3 en J.
Ahora, ¿cómo serían las coordenadas del vector C? El vector C, jóvenes, solo existe en el eje X negativo y su módulo también es de 3. No tiene componentes en el eje Y. Entonces digo, menos 3 en Y más 0 en J. Y las coordenadas del vector A ya conocemos por demás, ¿no? Así lo podemos escribir de todas maneras para recordar. Como el vector A se encuentra en el primer cuadrante y forma un ángulo de 53 grados con el eje X, va a tener más 3 en Y y más 4 en J. Ahora, escritos todas las coordenadas, lo único que tengo que hacer es sumar, respetando componentes entre sí, ¿no? Me voy entonces a otra pizarra y digo, el vector A, que tiene como coordenadas 3 en Y, más 4 en J, más el vector B, que tiene como coordenadas 0 en Y, menos 3 en J, más el vector C, que tiene como coordenadas menos 3 en Y, más 0 en J. Lo que yo debo hacer ahora es sumar todos estos vectores para hallar el vector resultante. Y al sumar voy a respetar los componentes entre sí, ¿no? Menos 3 en Y, mejor dicho, más 3 en Y, más 0, más 3. Más 3 menos 3, 0 en Y. Más 4 en J, menos 3 en J, más 1. Más 1 más 0, más 1. Y el 1 se sobreentiende y no se escribe, entonces más J directamente. Aquí están las coordenadas del vector resultante. Ahora, para hallar el módulo del vector resultante, basta con aplicar esta ecuación. Raíz cuadrada de la componente del eje X al cuadrado más la componente del eje Y al cuadrado y de todo eso su raíz cuadrada. Con esta formulita entonces determinamos el módulo del vector resultante. Y en mi ejemplo sería igual a la componente en el eje X es 0. Entonces no lo tomo en cuenta porque 0 elevado al cuadrado va a seguir siendo 0. La componente en el eje Y que es 1. 1 entonces elevo al cuadrado. Y 1 al cuadrado sigue siendo una unidad. Ahora, unidad significa metros, centímetros o milímetros. Cualquier unidad de longitud. Muy bien, jóvenes. Hasta aquí entonces la parte teórica de descomposición vectorial.